6 meses después de perder a mi esposo por un infarto fulminante, descubrí que había dejado algo escondido en la pared de su despacho. Un secreto que destruiría todo lo que creí que era verdad sobre nuestra familia. Y lo peor, mi hijo estaba involucrado en todo eso. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Lourdes, tengo 64 años, y la vida que construí por 42 años desapareció cuando Javier tuvo ese infarto. Fue todo muy rápido. En un momento, estaba leyendo el periódico en la sala. Al siguiente, lo veía caer al suelo mientras la ambulancia gritaba por las calles de Monterrey. Los médicos dijeron que todo fue fulminante. Su corazón simplemente se detuvo. No hubo aviso, no hubo tiempo de reacción. Solo un hombre sano convirtiéndose en un recuerdo en cuestión de minutos. 6 meses pasaron en un nubarrón de tristeza y soledad. Limpiaba la casa de forma automática, cocinaba cuando tenía hambre, y durante muchas noches simplemente me sentaba en la cama al lado de un vacío que no podía llenar. Mi hija Jimena y mi hijo Diego intentaban animarme, trayendo a los nietos, sugiriendo viajes a Cancún, pero yo no tenía energía para fingir que estaba bien. La herida todavía sangraba. El despacho de Javier permaneció cerrado desde aquel día. No podía entrar ahí. Su presencia era muy fuerte en ese espacio. Sus libros todavía estaban en los estantes, sus notas esparcidas en el escritorio, su pluma fuente favorita al lado del teléfono como si fuera a volver en cualquier momento para terminar la llamada. Era más fácil mantener la puerta cerrada que encarar la realidad de que ya no estaba. Pero la vida sigue, incluso cuando queremos que se detenga. Y una de las cosas que ya no podía ignorar era la maldita falla eléctrica en el pasillo que llevaba al despacho. Empezó 2 semanas después de su funeral en el Panteón. Todas las noches, la luz parpadeaba 3 veces antes de apagarse. Llamé a un electricista una semana después, pero dijo que era algo simple, solo cableado viejo. Lo arregló, cobró sus honorarios y se fue. Pero 3 días después, la luz empezó a parpadear de nuevo. Lo dejé pasar por meses. Era solo una luz. Tenía cosas más importantes en qué pensar. Pero la semana anterior a mi descubrimiento, empecé a notar algo extraño. La luz ya no solo parpadeaba. A veces se apagaba completamente por horas. Y una noche, cuando me desperté para tomar agua, vi que había un pequeño arco de electricidad saliendo por debajo de la puerta del despacho, como si algo se estuviera quemando allá adentro. Fue cuando finalmente decidí llamar a un electricista otra vez. Su nombre era Roberto. Era un hombre robusto, de unos 50 y tantos años, con las manos grandes y callosas de quien trabaja con cables desde hace décadas. Cuando le expliqué el problema, solo asintió y pidió entrar al despacho. Abrí la puerta con renuencia, sintiendo como si estuviera violando algo sagrado. El aire estaba pesado ahí dentro, cargado con el olor a polvo y nostalgia. Roberto examinó el tablero de luz que estaba escondido detrás de un panel de madera en la esquina de la sala. Agachó la cabeza para mirar mejor. Movió algunos cables y después se giró hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. «Doña Lourdes, esto está muy raro», dijo con voz extraña. «Su cableado viejo no tiene nada que ver con los problemas. Alguien saboteó esto a propósito. Y recientemente sentí el corazón dispararse». ¿Saboteó? ¿Pero por qué? ¿Y quién tendría acceso al despacho de Javier para hacer algo así? «Voy a necesitar desarmar esto para entender mejor», continuó Roberto. «Pero primero, ¿tiene algo programado para hoy? Esto va a tomar tiempo». Recordé inmediatamente. Iba de camino a la presentación de ballet de mi nieta Paola. Mi hijo Diego había insistido en que fuera, diciendo que Paola no podía quedarse sin su abuela en la audiencia. Era su primera presentación en una academia de danza, algo que a Javier le hubiera encantado ver. «Tengo un compromiso importante», le dije a Roberto, «pero no es tan importante como esto. ¿Cuánto tiempo necesita?» «Unas 3 horas», respondió él abriendo ya su caja de herramientas. «Puede ir a su compromiso. Yo me quedo aquí».
Dudé. Dejar a un extraño solo en casa no era mi costumbre. Pero algo me decía que esto era importante, que lo que sea que estuviera pasando con ese cableado era solo el comienzo de algo mucho más grande. Me dirigí a la presentación de Paola con el corazón pesado. Me senté en la audiencia al lado de Jimena y Diego, pero no podía concentrarme en el espectáculo. Mi mente estaba en el despacho, en Roberto desarmando cables, en los misterios que Javier había dejado atrás. ¿Qué había escondido? ¿Y por qué? Paola bailó hermoso. Me propuse decirle después, abrazarla fuerte y decirle que su abuela estaba muy orgullosa. Pero durante todo el tiempo mi teléfono quemaba en mi bolsillo como una brasa. Cuando recibimos el aviso de que los padres podían ir a buscar a los niños tras bambalinas, ya estaba de pie. Le di un abrazo rápido a Paola, le prometí ver todas sus futuras presentaciones y corrí a mi coche. El camino de regreso a casa nunca me pareció tan largo. Mi teléfono sonó cuando estaba a 10 minutos de distancia. Era Roberto. Su voz tenía esa tensión otra vez, la misma que escuché cuando entró al despacho. «Doña Lourdes tiene que volver a casa ahora mismo», dijo sin preámbulos. «Descubrí algo muy grande, pero no le cuente a nadie sobre esto. A nadie, ¿entendió?» «¿Qué encontró, Roberto?» Mi teléfono casi se me cae de las manos. «¿Qué está pasando?» «Cuando llegue se lo muestro». «Pero, doña Lourdes, esto es grave, muy grave». La llamada se cortó. Mis manos temblaban mientras conducía. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo incluso con el motor del coche rugiendo. ¿Qué podría haber escondido Javier que fuera tan importante? Un secreto tan oscuro que un electricista desconocido hablaría con esa voz asustada. Cuando llegué a casa, la camioneta de Roberto todavía estaba en la entrada. Abrí la puerta principal con los dedos temblando. El aire dentro de la casa se sentía diferente, más pesado, más oscuro. Roberto me esperaba en el pasillo con el rostro pálido bajo el sudor. «Venga», dijo, «tiene que ver esto». El despacho de Javier nunca se había sentido tan violado. El panel de madera que escondía el tablero eléctrico había sido removido completamente, dejando visibles no solo los cables, muchos de los cuales habían sido conectados de maneras extrañas, sino también una abertura en la pared que nunca había notado. «Aquí», señaló Roberto, encendiendo su linterna. «¿Ve esto?» Me acerqué lentamente, mi cuerpo moviéndose como si estuviera bajo el agua. La abertura era pequeña, tal vez unos 30 centímetros de alto pero profunda, y dentro de ella había algo. «Lo encontré por casualidad cuando estaba investigando los cables», continuó Roberto. «Había un cable pasando por detrás del panel que no tenía conexión con nada. Cuando jalé, descubrí que estaba atado a un cajón escondido. Su cableado saboteado era solo una distracción. Alguien quería que nadie descubriera esto. Dentro de ese pequeño cajón de madera había una caja de metal oxidada. Y dentro de esa caja, documentos, pilas y pilas de documentos con la letra de Javier. Mi esposo era un contador respetado en la Ciudad de México. Había trabajado por 40 años con números, con registros, con la confianza de sus clientes. Pero esos documentos no parecían ser registros normales. Empecé a leer y con cada página sentía como si una parte de mi alma estuviera muriendo lentamente. Transferencias bancarias irregulares. Cantidades que salían de cuentas de clientes y llegaban a cuentas internacionales de las que nunca había oído hablar. Notas con su puño y letra, fechadas hace 3 años. Diego no sabe nada todavía, pero tiene que saber que heredará esto. Necesitará saber qué hacer cuando yo falte. Diego, mi hijo de 38 años, que trabajaba como abogado, que se había casado con una mujer llamada Aranza, que nunca me había caído bien, aunque ella fingía ser encantadora. Había más. Documentos con firmas de clientes, pero la letra era de Javier. Cifras alteradas, desvíos de capital, crímenes tan obvios que me pregunté cómo nadie se había dado cuenta. «¿Doña Lourdes?» La voz de Roberto pareció venir de muy lejos. «¿Se encuentra bien?» No estaba bien. Estaba lejos de estarlo. «Mi marido,
el hombre con el que compartí 42 años de vida, que me daba un beso en la frente cada mañana antes de irse a trabajar, que lloró cuando nació nuestro primer hijo, que bailaba conmigo en la cocina mientras hacíamos la cena. Ese hombre era un criminal. No solo eso, había dejado pruebas. Había dejado todo esto aquí para que alguien lo encontrara. «Hay algo más», dijo Roberto, señalando otro compartimento que no había notado. «Esto parece ser un diario». Un diario encuadernado en cuero café, con la inicial J en oro en la portada. La portada de un diario que yo le había regalado a Javier por su cumpleaños hacía 5 años. Con los dedos que no reconocía como míos, abrí aquel diario. La primera página tenía una fecha, 3 años y medio atrás, y una frase que me heló la sangre. Si estás leyendo esto, significa que finalmente lo descubrieron, y significa que algo muy malo está por suceder. Me senté en el suelo del despacho de Javier, ese hombre al que amé y creí conocer, y empecé a leer las confesiones de un extraño que usaba su nombre. La historia que contaba era la de un hombre desesperado, un hombre que había tomado una mala decisión años atrás y que había pasado 3 décadas pagando por ella. Una decisión que involucraba a mi hijo Diego, una decisión que, según Javier, había destruido vidas. Y ahora, 3 años después de que Javier escribiera ese diario, ese mismo hijo se había casado con una mujer cuyo nombre aparecía varias veces en las notas de mi marido. Una mujer que tenía acceso a sus cuentas bancarias. Una mujer que, según los últimos escritos del diario, había amenazado con exponer todo si Javier no seguía ayudando con las transferencias ilegales. Mi corazón estaba demasiado acelerado. Mis pulmones no podían respirar bien. «Tengo que llamar a la policía», dijo Roberto sosteniendo su celular. «Esto es un delito, doña Lourdes. Lavado de dinero, tal vez fraude». Levanté la mano temblando. «Espere. Déjeme leer todo primero. Necesito entender esto antes de...» «¿Antes de qué?», preguntó Roberto suavemente. «Antes de destruir a mi familia», estuve a punto de decir, pero no pude pronunciar las palabras. Pasé las siguientes 3 horas leyendo el diario de Javier como si leyera la confesión de un hombre que estaba muriendo, porque en esencia era exactamente eso. La historia comenzaba en una cafetería en Coyoacán. 25 años atrás, Javier había conocido a un hombre llamado Marcelo en un curso de actualización fiscal. Marcelo era carismático, vestía de traje fino, siempre con historias interesantes sobre negocios e inversiones. Se hicieron amigos, pero Marcelo no era solo un colega. Era el brazo derecho de un hombre muy poderoso e influyente, un hombre involucrado en negocios que no se mencionan en pláticas decentes. Y un día, Marcelo le pidió un pequeño favor a Javier. Solo una transferencia bancaria, una inversión que le daría a Javier una buena comisión. Javier se negó, pero entonces Marcelo lo invitó a una cantina discreta. Esa noche, en un bar del otro lado de la ciudad, Marcelo le mostró fotografías, fotos mías, fotos de Jimena cuando era una niña en la escuela, fotos de Diego cuando todavía usaba su uniforme de secundaria. El mensaje fue claro. Javier hizo la transferencia, y una vez que hizo una, fue imposible parar. Las cantidades aumentaban. Las amenazas seguían siendo veladas, pero siempre presentes. Marcelo ya no venía en persona. Ahora era Aranza, la mujer que se casó con Diego, quien hacía el contacto. Aranza no era solo una mujer bella que se casó con mi hijo por amor. Ella era una operadora. Una persona infiltrada para mantener a Javier bajo control y asegurar que siguiera participando en el esquema. Según el diario, Javier había descubierto esto solo 3 meses después de la boda de Diego con Aranza, y estaba destrozado. Había intentado advertirle a Diego. «Pero ¿cómo le cuentas a tu propio hijo que su esposa es una criminal? ¿Cómo le dices a un muchacho de 35 años recién casado, soñando con tener hijos, que su padre cometió un error terrible?» Así que Javier guardó silencio y siguió haciendo las transferencias. Siguió mintiéndome. Siguió fingiendo que todo estaba bien mientras su corazón literalmente se partía. La última entrada del diario
Tenía fecha de 2 días antes de su infarto. Hoy Diego llamó para decirme que Aranza está embarazada. Voy a ser abuelo. Debería estar feliz. Debería estar saltando de alegría. Pero lo único que puedo pensar es que crié a un hijo que se casó con una criminal sin saberlo. Un hijo que trabajará para financiar operaciones ilícitas sin entenderlo. Un hijo cuyos hijos crecerán rodeados de dinero sucio. Intenté salirme de esto. Traté de pedir mi retiro, pero me lo dejaron muy claro. La única forma de salir de esto es muerto. Entonces voy a morir. Preparé todo. Dejé documentos escondidos. Dejé la verdad registrada. Porque cuando yo me vaya, la verdad tiene que salir conmigo. Nadie puede saberlo todavía. Si la policía se mete, irán por todos. Por mi querida Lourdes, por mi hija Jimena, por mi hijo Diego. Moriré en silencio, pero dejo esto aquí como una última forma de amor. Para que, cuando llegue el momento adecuado, cuando todos estén a salvo, alguien pueda venir y descubrirlo. Alguien pueda entender que no fui el villano de esta historia. Fui solo un hombre que amaba demasiado a su familia, como para ponerlos en peligro. Te amo, Lourdes. Perdóname. Solté el diario con las manos temblando. Roberto había salido de la habitación para darme privacidad. Estaba sola en el despacho de Javier, rodeada de secretos que él cargó solo por 3 décadas. Sola con la comprensión horrible de que mi marido había saboteado su propia salud, que había llevado una vida de mentiras, solo para protegerme. El pecho me dolía, como si el infarto hubiera sido mío, no de él. Pasé la noche leyendo todo de nuevo, cada documento, cada nota, cada confesión. Roberto se ofreció a llamar a la policía, pero le pedí que no lo hiciera, al menos no esa noche. Necesito tiempo, le dije. Necesito pensar qué hacer. Él aceptó, aunque con dudas. Me ayudó a guardar todo de vuelta en la caja de metal y a poner los documentos en una bolsa que nadie reconocería. Le dejé una nota de agradecimiento y una cantidad generosa de dinero sobre la mesa. Él entendió que era por su discreción. Cuando salió, cerré la puerta con llave y me senté en la cocina a oscuras con un café que no podía tomar. ¿Qué hacer? Llamar a la policía significaría destruir a Diego. Significaría que mi hijo tendría que elegir entre su carrera como abogado o su vida personal. Significaría que su hija crecería sabiendo que su madre era una criminal, pero no llamar a la policía significaba dejar que los criminales siguieran operando. Significaba que mi esposo había muerto en vano. Estaba tan absorta en mis pensamientos que casi no escuché el coche entrando a la cochera. Eran las 2 de la mañana. Miré por la ventana y sentí que el estómago se me hundía. Era Diego. Y Aranza venía con él. Mi hijo nunca venía a casa a esta hora sin avisar. Algo estaba muy mal. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. «Mamá», dijo Diego con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Mamá, vinimos porque algo muy malo está pasando». Aranza estaba detrás de él, con su expresión elegante y fría, completamente diferente de la personalidad cálida que siempre fingía frente a mí. «Por favor, pasen», dije, con el corazón acelerado. Nos sentamos en la sala. Diego empezó a llorar. Aranza observaba con una pequeña sonrisa en los labios. «Mamá, descubrí esto hace poco. Encontré documentos en la oficina de Aranza. Mamá, yo no sabía. Juro que no sabía en qué estaba metida ella». Diego explicó todo entre sollozos y lágrimas. Sobre el dinero que venía de inversiones, sobre las transferencias extrañas, sobre el embarazo de Aranza, que él creía que era por amor, pero que en realidad era una manipulación para mantenerlo atado a ella. «Yo la amaba», lloraba Diego. «¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo usar a nuestro hijo como...» «Silencio, Diego», dijo Aranza, con la voz cortante como un vidrio. «Tu padre ya sabía todo, y él siguió haciendo exactamente lo que se esperaba. Tú simplemente eres demasiado débil para hacer lo mismo». La miré con una claridad que nunca había tenido. Esta no era una mujer, era un depredador en forma humana,
y acababa de admitir que sabía sobre Javier. ¿Cómo supiste sobre mi marido?, pregunté, con una voz extrañamente calmada. Arantxa se rió. Un sonido frío y sin gracia. Porque él fue quien me presentó este trabajo, querida suegra. Su marido perfecto fue exactamente lo que necesitábamos para mantener el esquema funcionando por tanto tiempo. El suelo desapareció bajo mis pies. La confesión de Arantxa no terminó ahí. Empezó a contar, mientras Diego lloraba a mi lado, cómo habían reclutado a Javier, cómo lo habían intimidado. Cómo, con los años, Javier se había convertido en mucho más que una herramienta. Se había convertido prácticamente en un socio. Según Arantxa, mi marido había sugerido la mitad de los esquemas. Había ayudado a identificar clientes vulnerables a los que les podían desviar las cuentas. Había creado sistemas para esconder el rastro del dinero que eran tan sofisticados que incluso ahora, con computadoras modernas, era difícil rastrearlos. Su marido era un criminal genial, dijo Arantxa, con una admiración que me revolvió el estómago. Mejor que cualquiera que haya conocido, pero cometió un error. ¿Qué error?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se volvió a enamorar de usted. Después de 40 años de matrimonio, se convenció de que podría salvarla del esquema si simplemente se moría. Y cuando supo que yo estaba embarazada de Diego, Arantxa sonrió, una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. Bueno, él empezó a creer que la muerte era la solución para todos. Diego soltó un grito, un sonido gutural de alguien a quien le acaban de destruir el mundo por completo. ¿Estás diciendo que...? Empecé a decir, pero las palabras no salían. ¿Que su marido provocó su propio infarto? Sí, así es. Dejó de tomar sus medicinas para el corazón. Estaba bajo un estrés extremo, y esa noche, cuando sintió los primeros síntomas del ataque, no llamó a la ambulancia. Simplemente se sentó y dejó que pasara. Mi cuerpo empezó a tambalearse. Diego me abrazó, ambos llorando ahora. Pero hay un problema, doña Lourdes, continuó Arantxa levantándose. Mi jefe se enteró de ese diario, de todos esos documentos que Javier dejó atrás, y está muy preocupado por lo que usted pueda hacer con esa información. ¿A qué te refieres?, pregunté, con una frialdad que reemplazó al shock. Me refiero a que tiene una opción. O usted y Diego vienen a trabajar para nosotros voluntariamente, ayudando a limpiar cualquier evidencia que Javier haya dejado, o... Arantxa dejó la frase incompleta, pero la amenaza era clara. O moriría, igual que Javier. No llamé a la policía esa noche, ni a la mañana siguiente. Lo que hice fue contactar a un investigador privado llamado Marcos, un hombre que había trabajado como agente federal antes de retirarse y abrir su propio negocio. Jimena había mencionado a un colega que lo recomendó. En ese entonces, pensé que nunca necesitaría sus servicios. Estaba equivocada. Marcos era un hombre de unos 60 años, con ojos que habían visto mucho de lo más sucio de la vida. Cuando le conté todo, sobre Javier, los documentos, Arantxa y sus amenazas, él simplemente asintió, como si escuchara historias así todos los días. «Está usted en un peligro real», dijo con ojos serios. «No la van a dejar entregar la información a la policía. Van a intentar eliminarla tal como lo hicieron con su esposo». «¿Qué hago?», pregunté. «Primero, no haga nada sola. Segundo, necesitamos reunir más evidencia. Su palabra contra la de ellos no basta. Tercero», Marcos hizo una pausa, estudiando mi rostro. «¿Está preparada para lo que esto significará? Para su familia». Pensé en Diego, en su hija por nacer, que crecería con una madre asesina. Pensé en Jimena, que no tenía nada que ver con esto, pero tendría que vivir con las consecuencias. Pensé en Javier, en su sufrimiento solitario. «Sí», dije. «Estoy lista». Marcos pasó las siguientes semanas enseñándome a moverme discretamente. Cómo hacer llamadas sin ser rastreada, cómo copiar documentos sin dejar rastro, cómo hablar con Arantxa y su jefe para extraer confesiones grabadas. Fue durante esas semanas que recibí una visita. Era Jimena. Mi hija, al darse cuenta de que algo muy malo pasaba, insistió en ayudar.
Mamá, ¿crees que soy una niña?, dijo cuando traté de protegerla. Es a mi padre a quien estamos honrando aquí. Es a mi hermano a quien están chantajeando. Voy a ayudar. Junto con Marcos, empezamos a armar el rompecabezas. Marcos tenía contactos en la Policía Federal que todavía le debían favores de sus días de agente. Compartió selectivamente alguna información, lo suficiente para que abrieran un expediente paralelo. Pero también descubrimos otras cosas. Arantxa había matado antes, no con infartos provocados, sino de otras formas. Había 3 muertes sospechosas en su historial de parejas, 3 hombres que habían muerto en circunstancias que fácilmente pasaban por accidentes. Javier no había sido su primer crimen, solo había sido el mejor ejecutado. 6 meses después de descubrir el diario de Javier, 3 meses después de contratar a Marcos, estaba lista. Organicé una cena en mi casa en la zona de San Pedro, una cena a la que invité a Diego, Arantxa y Ximena. A propósito, excluí a cualquier otro miembro de la familia para evitar que testigos inocentes presenciaran lo que estaba por pasar. Marcos estaba oculto en mi recámara, con agentes federales en un lugar seguro alrededor de la casa. Teníamos micrófonos en todo el comedor, teníamos cámaras, teníamos todo listo. Cuando Arantxa llegó, traía su sonrisa de siempre, esa máscara de mujer elegante y sofisticada que había perfeccionado por años. «¡Qué cena tan encantadora, doña Lourdes!», dijo sentándose a la mesa. Observé a Diego, mi hijo, sentado a su lado. Él sabía lo que estaba pasando. Había aceptado participar en todo esto para ayudar a exponer a su propia esposa. Había sido muy difícil para él. «¿Sabes?», empecé con mis manos firmes mientras pasaba los platos. «Pasé mucho tiempo tratando de entender por qué Javier hizo lo que hizo. ¿Por qué dejó esos documentos? ¿Por qué él...?» «¿Ya por qué se murió?», completó Arantxa casualmente, cortando su corte de carne. «Exactamente», dije, y después entendí. Él quería que yo supiera la verdad, quería que yo protegiera a nuestra familia. Arantxa dejó de comer. Sus ojos se enfocaron en mí con una intensidad nueva. «¿Y cuál es esa verdad, doña Lourdes?», preguntó cambiando el tono de voz. La máscara empezaba a resbalarse. «La verdad de que eres una criminal, de que mataste lentamente a mi marido, de que tienes 3 muertes en tu pasado que todavía no han sido investigadas». Arantxa se levantó bruscamente de su asiento. «No tienes ninguna prueba, vieja. Nada de esto va a llegar a ningún lado. Y si vas a la policía, tu hijo también estará comprometido». «Él estará...» «¿En dónde?», pregunté. «¿En mi caja de seguridad en el banco, donde dejé copias certificadas de todos los documentos de Javier? Copias que serán enviadas a las autoridades si algo me pasa a mí o a Diego». Ximena también se levantó, dejando clara su lealtad hacia mí. Arantxa miró a una y a la otra y comprendió que había perdido. Los agentes federales entraron por la puerta de atrás. Arantxa no se resistió. Simplemente se volvió a sentar, con esa sonrisa todavía en la cara, como si todo esto fuera un juego. «Es usted inteligente, doña Lourdes», dijo mientras le ponían las esposas. Su esposo también lo era. Pero la inteligencia no significa que vaya a ganar. Mi jefe ya está siendo localizado por la Interpol, interrumpió Marcos entrando a la sala. «Gracias por confesarlo todo. Fue muy útil». Cuando se la llevaron, Diego simplemente se refugió en mis brazos y lloró. Lloró por Javier, lloró por él mismo, lloró por el futuro que su hija tendría que vivir sabiendo quién era su madre. Yo solo lo abracé y dejé que ambos lloráramos juntos. 1 año y medio después de descubrir el diario de Javier, asistimos a la condena final de Arantxa y de su jefe criminal. Arantxa fue condenada por homicidio, conspiración y lavado de dinero. Le dieron cadena perpetua. Su jefe, un hombre al que sus contactos nunca habían podido rastrear por completo, fue extraditado. Sigue en juicio todavía. Diego perdió su carrera como abogado. La barra de abogados le quitó su licencia después de que los detalles de su participación, aunque involuntaria, en el esquema salieran a la luz. Pero también recuperó su vida. Se casó de nuevo, esta vez con alguien que conoció en un grupo de apoyo,
para personas cuyas vidas fueron destruidas por el crimen. Tienen una hija juntos ahora, bautizada con el nombre de mi madre. Ximena abrió su propio negocio y trabaja frecuentemente como consultora para víctimas de delitos, usando la experiencia de nuestra familia para ayudar a otros. ¿Y yo? Yo finalmente pude empezar mi duelo de verdad. Porque durante todo ese tiempo, durante los 6 meses tras la muerte de Javier, durante los meses que descubrí los secretos, durante el enfrentamiento con Aranza, estuve viviendo como un autómata, movida por el coraje y el sentido del deber. Pero ahora, con todo terminado, con la justicia hecha, pude permitirme sentir como una mujer que había perdido a su esposo. Visito su tumba cada semana, me siento a su lado y le hablo de los nietos, de Ximena, de Diego. Le digo que ahora entiendo por qué hizo lo que hizo, que a pesar de todo sé que me amaba. Encontré una copia del diario que Javier escribió. He leído sus últimas palabras tantas veces que me las sé de memoria. Te amo, Lourdes. Perdóname. Lo perdoné. Hace mucho tiempo lo perdoné. Porque entendí, finalmente, que Javier fue tanto una víctima como un villano en su propia historia. Un hombre bueno atrapado en circunstancias malas. Un hombre que amaba a su familia demasiado como para ponerla en riesgo. Un hombre que, al final, eligió la muerte como la única forma de liberar a los que amaba. No fue la elección que yo habría hecho. No es la elección que nadie debería tener que hacer, pero fue su elección. Y ahora a mis 65 años estoy aprendiendo a vivir de nuevo, no como la viuda de Javier, no como la mujer que perdió a su marido, sino como Lourdes, una mujer que sobrevivió a cosas que la mayoría no podría soportar. Ximena me convenció de volver a hacer las cosas que amaba: baile, pintura, voluntariado, cosas que había dejado atrás cuando Javier se fue. Paola, mi nieta, sigue en sus clases de ballet. Asisto a todas sus presentaciones, siempre con un lugar vacío a mi lado. Un lugar para Javier, para el abuelo que ella nunca conocerá, pero cuyo legado de valor cambiaría su vida. Porque esa es la verdad que nadie dice sobre los secretos. No mueren cuando las personas mueren. Siguen viviendo, transformándose, destruyendo y reconstruyendo todo lo que tocan. Javier destruyó nuestra familia cuando intentó protegerla, pero al destruirla, también nos dio la oportunidad de reconstruir algo mejor, algo más honesto, algo verdadero. Y por eso, incluso en mi luto, estoy agradecida. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos. Te espero allá.